¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, desde Fundación Medife queremos agradecerle a ArtLab, al Instituto Goethe y a la Unión Europea por haber coorganizado junto con nosotros todo este festival de inteligencia artificial. A los tres invitados de esta mesa que pudimos coordinar y a todos ustedes que están hoy. El tema que tratamos hoy va a ser la legislación, la posibilidad de regular en Argentina este tema que está hoy en día tan en boga, que es la inteligencia artificial. Hasta ahora solamente hay una reglamentación en el mundo, que es justamente de los 27 estados de la Unión Europea, y por eso tenemos en primer lugar a Amador Sánchez Rico, el embajador de la Unión Europea en Argentina, otrora consejero político de la delegación en Naciones Unidas, que nos va a contar un poco cómo fue el proceso de los 27 estados para llegar a la primera reglamentación y un poco del contenido de la norma. Luego vamos a tener a Débora Marjaba, abogada de la Universidad Nacional de La Matanza, que tiene también un magíster en magistratura de la Universidad de Buenos Aires y una vasta trayectoria académica y de formación con respecto a la tecnología y el derecho. Y luego de eso, Sandra va a tratar un caso específico, que es sobre justicia digital, doctora en Derecho Privado, titular de Obligaciones Civiles y Comerciales de la UBA y también investigadora con gran trayectoria en distintas universidades nacionales y extranjeras. Así que estamos muy contentos por haber organizado este festival, les agradecemos a todos. Podemos pasar ya con las palabras de Amador. Creo que esto funciona así. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Un placer estar aquí. Gracias también o felicitar al Goethe por organizar esto. Creo que son debates muy necesarios, saludables, sobre una temática, si no es polémica, al menos puede ser un poco controvertida. Y creo que todo lo que sea, pues eso, generar debates, abrir espacios de diálogo, es algo bueno, necesario en los tiempos que corren. Mirad, no quiero... ¿Cuánto tenemos? Unos 15, 20 minutitos, pero no dejes de sacarme, es eso, una amonestación o tarjeta amarilla, roja, porque no quiero robar el tiempo a mis compañeras del panel, que seguro que van a decir cosas bastante más importantes que las que voy a decir yo, o quizás con más autoridad. Y decir que, bueno, tenía dos opciones. Aquí con Frédéric veníamos hablando. Hay más o menos dos opciones para enfrentar una charla como la que tenemos hoy aquí. Podría haberme dedicado a meter en el chat GPT, pues eso, la Unión Europea, inteligencia artificial y tal, y ahí me hubiesen salido, pues eso, lo que le pidas, 7 páginas, 10, 12, 15, y venir aquí y soltar el sermón, y me quedo tan ancho, y hubiese dicho cosas muy importantes, porque el chat GPT, la verdad es que, como sabéis, cada vez dice cosas más precisas. O, bueno, pues ir un poco como un electrón libre y entrar un poco más en materia y prescindir de la inteligencia artificial para decir lo que voy a decir. Y he elegido la segunda opción, para que pueda a lo mejor un poco de juego luego, si hay alguna pregunta, algún tema. Lo que sí que he hecho ha sido, porque el otro día, esto, no sé si lo sabéis, veo mucha gente joven que a lo mejor ni siquiera había nacido, pero sí que he metido en el chat GPT, y no lo podéis hacer vosotros, la pregunta de ¿ya ha comenzado la inteligencia artificial a vencer a la humanidad? ¿Sabéis por qué he hecho esta pregunta? ¿O sabéis de dónde viene esta pregunta? ¿Os suena algo? La primera pregunta que os hago. Porque voy a haceros yo preguntas también, ¿eh? Bueno, pues esto es de la película de Terminator, del año 85, hace 40 años. Y bueno, suelta una parrafada, el chat GPT, y empieza diciendo, no os la voy a leer, lo podéis mirar ahí, pero dice a la pregunta de si ya ha comenzado la inteligencia artificial a vencer a la humanidad, dice, no, la inteligencia artificial aún no ha vencido a la humanidad. Entonces, bueno, creo que esto nos deja un gran espacio para reflexión y luego vienen aquí unas consideraciones que os invito, si queréis, a leerlas en el chat GPT. Y esto, bueno,
Esto es para decir, muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es algo del futuro, es algo de ciencia ficción, pero ya en películas de hace 40 años era lo que se planteaba. Y no sé si os acordáis que en la película de Terminator era el 29 de agosto del 2024, cuando se iba a saber, eso es la semana pasada, si la inteligencia artificial había vencido a la humanidad. Eso era la semana pasada. Entonces, bueno, el chat de momento dice que no, pero bueno, que nos depara el futuro, donde estaremos dentro de 40 años con la próxima película de Terminator o quien sea. Creo que son las preguntas que dejo ahí en el aire. Segunda consideración. ¿Alguien en esta sala ve en la inteligencia artificial o percibe en la inteligencia artificial algún tipo de riesgo? El que levante la mano quien piense que la inteligencia artificial puede generar algún riesgo en algún ámbito. Todo el resto no. Ya empiezan a levantarse. Ha arrancado el fondo, ahora se animan las primeras, segundas filas. Bueno, pues yo diría que todos aquellos que pensáis que la inteligencia artificial conlleva algún riesgo de algún tipo, pues yo creo que estáis en el mismo barco que la Unión Europea. Y lo has mencionado, somos el primer bloque, somos el primer bloque comercial del mundo, somos 450 millones de habitantes, pero somos el primer bloque comercial que se ha dotado de una ley de inteligencia artificial. Ahora voy a ir muy rápidamente navegando en lo que consiste esta ley, pero porque consideramos que sí, que tiene un enorme potencial, que hay que apostar muy fuerte por el desarrollo de la inteligencia artificial, porque está transformando nuestras vidas, nuestra calidad de vida, para bien, pero que también hay que acotar o hay que fijar una serie de normas para que este desarrollo y expansión de la inteligencia artificial no conlleve o no perjudique y ponga en peligro los derechos humanos más fundamentales de las personas. Y ahí es donde está, yo creo que el lado un poquito paradójico de la inteligencia artificial, que es eso, que despierta preocupaciones significativas en la sociedad y nos preocupan cuestiones relacionadas con la privacidad, con la seguridad del usuario y el temor que la inteligencia artificial pueda reemplazar al capital humano en el trabajo. Pero bueno, eso ya es una realidad. Pero nosotros estamos completamente convencidos de la gran oportunidad y de lo que ya está revolucionando muchísimos sectores completos, desde el transporte, mejorando nuestra calidad de vida y la eficacia y la eficiencia de los servicios. Entonces, conscientes de este doble filo de la inteligencia artificial, desde la Unión Europea hemos puesto esta ley, llevamos 2 años trabajando en ella, se aplica o se ha adoptado por los 27 países de la Unión Europea, se aplica en todo, se va a empezar a aplicar, y lo que queremos es fomentar la innovación y alentar la inversión. Es una ley pionera, como decía, y aquí está, yo creo que la segunda pregunta o tercera pregunta que os hago o que no nos podemos hacer o que es legítima, y es el dotarnos de una normativa, el ponernos un marco regulatorio, el adoptar una ley de inteligencia artificial. ¿Estamos cortándole las alas? ¿Estamos poniéndole un freno? ¿O estamos alentando una inteligencia artificial más segura, en la que los ciudadanos puedan confiar más en ella y pueda desarrollarse en ese ámbito? Pues nosotros somos de esa opinión, que en absoluto una normativa como la nuestra va a cortarle las alas y va a suponer un freno al progreso de la inteligencia artificial, sino que más bien va a ser un impulso a la innovación responsable, predecible y sostenible de la inteligencia artificial, generando confianza en la ciudadanía para que puedan utilizar esta tecnología disruptiva, que insisto, no es el futuro, es el presente y en algunos casos ya es el pasado. Prueba de ello, con esta ley de inteligencia artificial hemos adoptado también un paquete de inversión de 4.000
millones de euros dentro de la Unión Europea para efectivamente fortalecer el talento europeo y la creación de laboratorios de innovación dentro de la Unión Europea. Decir que esta ley no se ha adoptado en Bruselas sin tener en cuenta pues, todos los debates que ha habido a nivel internacional. Hay unos foros de debate, de diálogo, por ejemplo, en el marco del G7, de la OCDE, del G20 y de la UNESCO, y nos hemos evidentemente alimentado y nutrido de todos estos debates para poner encima esta ley. Y entonces me vais a preguntar, bueno, ¿y qué consiste esta ley? Para los que no estáis quizás tan familiarizados, porque es una cosa nueva, es una cosa reciente, que acaba de entrar en vigor. Es un enfoque basado en el riesgo, en función del riesgo de una aplicación de inteligencia artificial, entra en una o en otra categoría. Y fundamentalmente o básicamente hay cuatro en una pirámide con 4 tipos de inteligencia artificial. El primero es cuando conlleva riesgos totalmente inaceptables, eso está prohibido, cuando se trata de violación de los derechos humanos y de nuestros valores. La segunda categoría es un poco más complicada porque son las que tienen un alto riesgo. La tercera son las que tienen riesgo medio y que esto conlleva obligaciones simplemente de disclaimer, de informar al usuario de que está consumiendo productos de inteligencia artificial. Y el cuarto es cuando es un riesgo mínimo y eso es una comercialización totalmente libre. Entonces, por eso digo que hay 4 categorías, que es riesgo inaceptable, que son las aplicaciones prohibidas, por ejemplo, los temas que habréis oído hablar de puntuación social, es decir, otorgar un puntaje a personas en función de sus características, como el género, la etnia, la clase social, que determina el obtener o no, el tener acceso o no a un determinado número de servicios, las técnicas manipulativas también que distorsionan el comportamiento humano, esos son riesgos inaceptables, eso está prohibido. Pasando ahora a la tercera, luego dejo el riesgo alto. El riesgo limitado son ciertas obligaciones de transparencia, como los chatbots, por ejemplo, ChatGPT, o los deepfakes, ahí hay que anunciar que se está utilizando inteligencia artificial. Y la cuarta, como decía, que es el riesgo mínimo, que no están sujetas a ningún tipo de regulación. ¿Cómo funciona cuando estamos hablando o estamos considerando que es quizás el más complejo, es las de riesgo alto? Bueno, pues aquí hace falta una especie de... Esto son, por ejemplo, en el ámbito de las infraestructuras críticas, educación y formación profesional, por ejemplo, cuando estamos hablando de evaluación de resultados de aprendizaje, empleo, gestión de trabajadores, acceso al autoempleo, acceso y disfrute de servicios públicos, bueno, en fin, gestión de migración y asilo y control fronterizo, administración de justicia, procesos democráticos. Bueno, todo esto se puede utilizar la inteligencia artificial, pero tiene que pasar una especie como de filtro, de adecuación y de conformidad. Esas son las reglas del juego. Voy avanzando. Como decía, son 4 filtros ahí, que primero se desarrolla un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, luego tiene que pasar una evaluación de conformidad, registrarse en una base de datos y firmar una declaración de conformidad luego para que pueda entrar en el mercado. Esto es básicamente la arquitectura, pero sí que me gustaría daros una noción de cómo se va. Es decir, ¿cómo funciona esto desde un punto de vista de la gobernanza? ¿Quién va a decidir y cómo se va a hacer? Bueno, pues la ley lo que ha hecho es establecer también una especie como de arquitectura institucional a nivel de la Unión Europea con una oficina europea de inteligencia artificial que va a actuar como el núcleo central de la experiencia de la inteligencia artificial dentro de la Unión Europea. Y cada país de la Unión Europea, de los 27, van a tener que nombrar o están en proceso de nombramiento de una especie como de autoridad nacional que va a trabajar con esta oficina europea, de manera que van a estar retroalimentándose y trabajando con un comité europeo de inteligencia artificial, un panel científico y un foro consultivo. Y ya bueno, voy acabando. Una gran pregunta que también nos podemos hacer es cómo asegurar o cómo evitar, en este caso, que la ley no se quede obsoleta. Estamos hablando, evidentemente, de un ámbito novedoso
que evoluciona muy rápido y que va a necesitar adaptaciones constantes porque hay riesgo de que una ley de estas se quede un poco desactualizada. Entonces, bueno, decir que como decía, esta gobernanza, el hecho de que vayan a estar trabajando diferentes especialistas, diferentes stakeholders, la sociedad civil, autoridades nacionales, la oficina a nivel de la Unión Europea, pues esto va a servir de retroalimentación para ir constantemente contrastando la actualidad, y además esta ley se va a poder adaptar, modificar mediante actos delegados y de ejecución, es decir, legislación ágil que va a poder actualizarla en cuanto haya necesidad. Y simplemente también decir que se ha aprobado ya esta ley, pero lo que va a ser su entrada en vigor, su implementación, se va a hacer de manera escalonada. Los 6 meses se van a aplicar las prohibiciones, como decía, para la primera categoría. A los 12 meses van a aplicarse los modelos de inteligencia artificial de propósito general, y a los 36 meses se implementarán los requisitos para los sistemas de alto riesgo. Ya se me ha caído esto. Perdóname. Bueno, yo creo que ya acabo de decir que, bueno, como dijo Stephen Hawking, la inteligencia artificial será, pues eso, lo mejor o lo peor que nos haya pasado, que haya sucedido a la humanidad. Yo creo que esto describe bien el contexto en el que estamos, en el que nos encontramos, ¿no? Desde la Unión Europea, bueno, yo diría, para hacerlo también esquemáticamente, básicamente, hay 3 modelos. Tienes el modelo chino, que básicamente lo que hace es proteger al Estado. Tenemos el modelo estadounidense, que lo que da o la prioridad están en las empresas, los operadores. Y el modelo de la Unión Europea, pues yo diría que va en la vía del medio. Y lo que está en el centro de nuestra legislación es el ciudadano. Es un enfoque antropocéntrico que lo que pretende es salvaguardar los derechos fundamentales de los usuarios. Así que, bueno, quizás 4 o 5 conclusiones. En primer lugar, es una medida regulatoria que debe centrarse, como decía, en las personas antes de que puedan utilizar estas aplicaciones. Segundo, las normas deberían o se centran en lo que es no se centran en la tecnología de inteligencia artificial en sí misma, sino en el uso que se le vaya a dar. Esto garantiza que la regulación, que la normativa esté preparada para el futuro y que no se quede atrás de la rápida evolución de las tecnologías en sí mismo. Tercero, es un enfoque basado en el riesgo que se reduce a un simple hecho. Y es que cuanto más riesgosa es la inteligencia artificial o la aplicación, más fuertes son las obligaciones para quienes quieren comercializarla y sobre todo desarrollarla. Ya, ahí estamos ya, ¿no? ¿Cuántos llevamos? ¿20 minutos? Bueno, pues yo ya me quedo aquí. Como decía, creo que lo importante es escuchar. Y se me ha caído más la chuleta. No, está bien. Decir que, bueno, yo creo que este tipo de diálogos, lo lógico sería que a nivel internacional, que hubiese una gobernanza mundial y que a nivel internacional hubiese un mínimo de consenso para establecer ahí un marco de operación, pero bueno, creo que va a ser quizás algo para más adelante, ya se verá si se da o no. Pero sí que, insisto, lo importante yo creo que es generar estos espacios de diálogo, muy agradecido. Dentro de 15 días aprovecho para barrer un poquito para casa, decir que va a haber una semana de inteligencia artificial que estamos organizando desde la Unión Europea, con expertos que van a venir de la Unión Europea, que son los que han estado concibiendo y definiendo esta ley, y espero poderos ver y que tengáis también la oportunidad de hacer las preguntas y de poder debatir con los verdaderos expertos. Así que muchísimas gracias, y os tengo muchísimo interés en escuchar a mis compañeras para ver y para aprender de ellas. Muchas gracias. Sí, un poco nerviosa, no, mentira. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a los organizadores. Y bueno, gran parte de lo que iba a comentar
lo comentó el embajador, así que lo que voy a hacer es tratar de hacer una comparación, y para hacer esa comparación es muy difícil porque en Argentina no tenemos regulaciones sobre inteligencia artificial, o sea que va a ser un poco caótico. Pero bueno, para arrancar mi exposición, siempre que escuchamos, más que nada en el ámbito jurídico, cuando se habla de las tecnologías, tenemos dos posturas bien diferenciadas, ¿no? Una optimista y una pesimista. La optimista es la que se encarga de hacernos llegar discursos sobre las bondades de la aplicación de estas tecnologías en nuestra vida. Y esto yo lo comparo muchas veces con las aplicaciones, ¿no? Para cada problema, para, no sé, no encuentro un taxi y bueno, tengo una plataforma para pedir un auto. Y cuando se habla de inteligencia artificial, tras muchos encuentros o debates, también con personas de las ciencias sociales o de la filosofía, lo que dicen es, bueno, las bondades serían que básicamente se erradica el error humano, o sea, hay un desplazamiento de lo que ellos consideran que es algo aterrador, que es el error humano, ¿no? En hacer cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que daban era el de los automóviles autónomos, ¿no? O sea, se manejan, son más seguros, o sea, no va a haber nadie que no respete una velocidad máxima o mínima en la calle. Luego se han dado ejemplos que, por ejemplo, subís al auto autónomo y puede medir tu temperatura, entonces si tenés un poquito de fiebre también te podría decir, bueno, pasemos por una farmacia. O sea, estos ejemplos se dieron, se describieron en determinada literatura, y lo que se ve es que, bueno, que va a ser más seguro el futuro, ¿no? Porque vamos a reducir el error de las personas. En la vereda opuesta, voy a hablar de los dos extremos, ¿no? Hay también personas que están en el medio, pero el otro extremo es la visión pesimista, que lo que básicamente dice es, bueno, está fenómeno, a ver, el avance tecnológico o el desarrollo científico es algo que nadie puede frenar o que nadie puede limitar, tampoco tenemos por qué, pero estas personas que se enrolan en esta postura también quieren saber, bueno, ¿qué se va a hacer con esta persona que ya no va a manejar más el auto? O que si quiere subirse a un auto y que sepa cuál es la temperatura corporal. También critican que la mayoría de, o sea, quienes desarrollan estas tecnologías son privados, ¿sí? Que ponen sus propias reglas, y esto después voy a hablar un poco de gobernanza porque me parece que es similar a lo que pasa en gobernanza de Internet. Y también un poco dicen que, bueno, en realidad utilizan a las personas para desarrollar esto y después desplazarlas de algún modo. Y lo que más me interesa a mí es, un poco hablando de los riesgos, es, bueno, el uso o aplicación de esta tecnología puede afectar derechos humanos, y nosotros en Argentina tenemos un sistema que protege, un artículo 75 donde los tenemos consagrados, y bueno, es algo que en los debates surge también. Perdón. Claro está que la tecnología es provechosa, o sea, los desarrollos científicos son provechosos y luego podemos discutir para qué se usan, ¿no? O sea, no sé. El otro día veía la película de la bomba atómica de Oppenheimer y dije, justo antes de la charla, digo, bueno, tal vez puede ser, o sea, buenísimo la inteligencia artificial, pero si van a hacer un robot para que vaya a la guerra o desarrollan tecnología militar con inteligencia artificial, que de hecho ya hay, me da un poco de miedo el futuro de la humanidad, pero bueno, justo esa película me hizo pensar un poco eso. Pero yendo más a lo cotidiano, acá en Argentina hubo una medida cautelar contra un sistema de reconocimiento facial por datos biométricos, que lo que hacía era lo que buscaba era encontrar prófugos, y una asociación del tercer sector interpuso una medida cautelar que frenó eso por un tiempo.
Y ahí también me acordé que en otros países del mundo, o sea, acá obvio salió en la televisión, salió, bueno, en las redes sociales, etcétera, pero yo acá quise rescatar que fueron en otro mundo los artistas los que se autoconvocaron en contra de estas tecnologías, porque lo que hacían era enseñarse a maquillar a las personas o hacerse máscaras para que estos sistemas no los puedan como reconocer, ¿no? Una trampa al sistema. Y eso me pareció muy valioso y la experiencia también demuestra el compromiso que hay en otras partes del mundo, bueno, y que todavía acá quizá no lo vemos. Al momento de recibir la invitación, vi que hablaban de los límites de una posible regulación de inteligencia artificial en Argentina. Y seleccioné algunos nada más porque la verdad es que si no, primero no los podía abarcar y segundo no los conozco todos. Pero el primer límite es la definición, ¿no? Porque una ley siempre, o sea, no sé cuántos de ustedes están familiarizados. ¿Hay abogados en la sala? ¿Somos 5? Bueno, cuando ustedes entran a una ley, a leerla dice objeto y ámbito de aplicación, ¿no? Es, ¿qué quiere hacer esta ley? ¿Qué busca esta ley? ¿Y dónde se va a aplicar? ¿A qué se va a aplicar? Entonces, ahí, sí, ya tenemos un problema, porque si el objeto es regular la inteligencia artificial, en primer lugar tenemos que saber, bueno, qué definición de inteligencia artificial vamos a adoptar, porque hay un montón. La OMPI tiene una, el reglamento de la Unión Europea también utilizó otra, etcétera. Bueno, entonces, al momento de legislar, vamos a adoptar una definición de inteligencia artificial, la vamos a exportar, la vamos a trasplantar de otro lugar, la vamos a debatir, qué problema puede tener definir en la ley la inteligencia artificial o no. Y bueno, la verdad es que, como también lo señaló antes, es una tecnología que está en nosotros, o sea, que ya está, ¿no? que viene hace tiempo desarrollándose, pero lo que es novedoso es la voluntad de regularla. Esto no es que apareció hace años como los primeros libros que podemos leer sobre inteligencia artificial. Entonces, la primera limitación puede ser la definición, es decir, ponerse de acuerdo de qué definición vamos a adoptar. La segunda limitación que yo encuentro la titulé tiempo, porque la velocidad, el patrón temporal que tienen estas tecnologías, por un lado no se condice con la capacidad de razonar que tenemos los humanos y tampoco se condice en una sociedad como la nuestra, democrática, con los consensos que tenemos que buscar para regular una ley sobre inteligencia artificial, ya sea para el desarrollo de la inteligencia artificial o para la aplicación de inteligencia artificial. Vivir en democracia conlleva debates, ¿sí? Y conlleva consensos que no van al mismo tiempo que el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Por eso lo que quiero decir es que, por un lado, lo que podemos legislar hoy puede servir para hoy, pero tal vez para dentro de un año o días o 5 años no sirva. De hecho, el reglamento, y esto me puede corregir, establece un periodo, un plazo en el cual se van a revisar las normas que se han dado por esta lógica de que esta tecnología es cambiante. Otra de las limitaciones que encontré es el tema que lo llamé espacio, ¿no? La Unión Europea se pudo dar esa legislación, el reglamento, porque existe la Unión Europea, es decir, hay un bloque, o sea, de naciones que responden a mismas legislaciones, si queremos llamarlo de algún modo, o disposiciones o normas, y tienen obligaciones y derechos en común. Acá en Argentina esto sería un tanto diferente, porque si bien muchos autores dicen que la solución tiene que ser local, lo cierto es que dentro del local también tenemos un problema. Cuando leí hace tiempo los fundamentos del reglamento de la Unión Europea, en esencia leí que los reglamentos se hacían para evitar que los distintos países de la comunidad apliquen regulaciones diferentes y que se provoquen contradicciones y a su vez que sean un escollo para la aplicación de una normativa más general, ¿sí? Para evitar problemas, por ejemplo, en el comercio,
hay una normativa general para toda la comunidad. Está claro que acá en Argentina sería un problema. ¿Por qué? Porque nosotros supongamos que adoptemos alguna de las tres posturas que hay para enfrentar esta nueva tecnología, ¿no? O sea, se planteó que o nos tomamos vacaciones legislativas, que es un término que a mí me encanta, que es decir, bueno, no regulamos hasta que seamos los mejores de Latinoamérica en inteligencia artificial y después vemos. No regulamos porque entendemos que, bueno, no, es imposible, no vamos a poder llegar a ningún consenso, o regulamos. Entonces, ante estas tres posturas, yo entendí que hay dos respuestas. Una es la posibilidad de regular como sea, ya sea efectivo o no, y otra postura es decir, bueno, veamos cómo se regulan estas tecnologías, es decir, quiénes son los propietarios, quiénes son los desarrolladores, que es un poco lo que pasa con Internet, y qué reglas privadas se dan, o sea, y qué reglas se dan en sus entornos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algo que yo siempre comparo, dice, no, Internet no está regulado. No, sí, Internet está regulado, no está regulado por un Estado tal vez, pero Internet tiene sus instituciones, ICANN, LACNIC, o sea, si ellos no te dan un número o un nombre, no apareces en Internet, ¿no? Entonces, hay una gobernanza así, dada por privados. Bueno, hay que ver qué rol va a tener el Estado argentino en esta jungla de cosas. En esto no me quiero detener mucho porque la mayoría de los que estamos acá lo sabemos. Otra de las dificultades que tiene el tema del espacio, como yo lo llamé, es que Argentina es un país federal, donde las provincias no delegaron todas las materias a las cuales se podría aplicar o que son sensibles frente a la aplicación de inteligencia artificial, como el acceso a la justicia, acceso a la salud, etc. Entonces, tal vez existan partes de nuestro país que necesiten el desarrollo o aplicación de esta tecnología para cuestiones que en otros lados del país no. Entonces, tal vez ahí también habría una cuestión que puede escapar a lo general de una ley general de inteligencia artificial. Por otro lado, también hay una pregunta, es si la propuesta de regulación tiene que ser local o regional, ¿no? O sea, si tiene que ser en bloque, como lo hicieron, por ejemplo, pienso, no sé, nivel Mercosur, pero sin perder la esencia local, que es Latinoamérica. Por eso siempre digo, bueno, los trasplantes jurídicos nunca son tan buenos porque a veces una ley que puede ser fabulosa en Finlandia, acá en Argentina no funcionaría por nuestra propia idiosincrasia y por nuestra propia cultura, nuestro propio bagaje cultural. Otra de las dificultades que encontré, que fue después de un encuentro el año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación, donde había expertos de diferentes disciplinas, es que nos faltaba un lenguaje en común, ¿no? Para saber de qué estábamos hablando. Fue muy gracioso porque me pasé un tiempo explicándole a un ingeniero algo que quería decir del Código Civil y fue muy gracioso y después de un tiempo me llamó y me dijo, ya está, lo entendí. O sea, genial. Terminamos sin un lenguaje común, ¿no? Que nos interpele, informe claramente de qué estamos hablando, cómo y quiénes influyen y cuáles son las cuestiones fundamentales a tener en cuenta para una eventual regulación sobre la inteligencia artificial. En quinto lugar, antes de pasar al quinto lugar, perdón, algo que quiero remarcar también que tiene que ver con la ley de la Unión Europea, que es que si bien no están, siempre digo, bueno, los trasplantes jurídicos no están buenos, pero lo que sí está bueno es quizá tomar el ejemplo del camino que se recorrió allá, o sea, yo no vi que hayan sacado una ley de inteligencia artificial de la noche a la mañana, fueron años de trabajo que se plasmaron en diferentes documentos, directrices éticas, el libro blanco, reuniones de expertos. También lo que hicieron ellos fue hacer diferentes propuestas que tenían que pasar por un análisis de impacto, tanto financiero o económico, como también social. Entonces, me parece que más allá de que diga, bueno, no, el trasplante jurídico a veces es peligroso, lo cierto es que la experiencia que tuvieron ellos me parece que es valiosa
para llegar a los consensos que tenemos que llegar como comunidad. No quiero dejar de remarcar que hay personas que no quieren que se regule la inteligencia artificial. De hecho, la semana pasada hubo un reclamo del sector PYME de desarrolladores de software que dice que si nosotros legislamos hoy en día en inteligencia artificial íbamos a cortar el desarrollo que ellos estaban llevando adelante. Y algo que quiero decir para cerrar, no sé si me estoy excediendo el tiempo. Ah, bueno, bien, porque lo de alto riesgo y todo eso ya lo explicó, entonces me ahorra un montón. Que en este camino que se recorrió en la experiencia europea, donde primero se plasmaron directrices éticas que luego se transformaron en normas jurídicas, lo cierto es que también hay que preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a amalgamar todo esto? ¿Por qué? Porque el sistema que ellos crearon sobre la inteligencia artificial se vincula con otras leyes que ellos también desarrollaron. Por ejemplo, la ley de servicios digitales, que te obliga al proveedor a que informe cuando el consumidor, el usuario, esté interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Una ley de datos personales, sí, que en Argentina ha quedado un poco vetusta, el tema de la soberanía de los datos. Nosotros no estamos muy... Es un problema lo que pasa con nuestros datos a nivel país. Por otro lado, el tema de los registros, el tema de propiedad intelectual, etcétera. O sea que esta ley vino, ¿sí?, a vincularse con un montón de leyes que se fueron actualizando a través del tiempo. Entonces, para Argentina va a ser más difícil porque hay una carencia normativa bastante grande en lo que hace a todo lo que es, digámoslo en términos generales, entornos digitales. Y aparte, lo que pasa es que, bueno, nos tendríamos que sentar a revisar un montón de normas, como por ejemplo la ley de propiedad intelectual. Entonces, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, donde la ley de inteligencia artificial se conjuga con otros cuerpos normativos, acá tendríamos que hacer una gran revisión, un nuevo contrato, ¿no?, y revisar todas estas partes del mundo jurídico que se vinculan con esta temática. Por último, quiero hablar de algo que se está acá en Argentina, siempre se habla de los debates, o sea, una inteligencia artificial ética. Y lo escuchamos mucho en la facultad o en diferentes charlas, en diferentes expositores, y teniendo la experiencia de lo que fue Internet, ¿no? Cómo se transformó Internet en ese espacio libre y se transformó en algo captado por pocas empresas tecnológicas, un poco empezamos a dudar de la efectividad de estas reglas éticas. Entonces entendemos que más allá de las buenas prácticas, los códigos de buenas prácticas o manifestaciones de buenos deseos o cómo se tiene que comportar un desarrollador de inteligencia artificial o no, bueno, no es suficiente. Entonces las iniciativas éticas sí pueden transformarse en disposiciones jurídicas, o sea, en leyes, para hacer más confiables estos sistemas, más transparentes, como mencionaban antes, y también que toda la comunidad participe tanto de las propuestas que se hagan sobre regulación de inteligencia artificial, pero en especial que se ponga el foco en dos miradas que son complementarias. La primera es la de prevención, ¿sí?, que es de la seguridad del sistema, de la protección que tienen que tener los usuarios, y también el de la responsabilidad, ¿no? Porque, a ver, es un poco cuando ustedes, no sé, imagínense que le roban algo en la calle o tienen que iniciar una demanda civil. El accidente ya sucedió, o sea, el derecho generalmente llega después. O sea, no sé si tarde, después, porque así es el sistema, ¿no? Pero digo, el tema me parece que está antes, donde se tiene que trabajar es
en el sistema en sí, en el desarrollo en sí. Para cerrar, y con la autorización de mi titular de cátedra, yo no sé si ustedes saben que este año se cumplen 30 años de la reforma constitucional del 94. Entonces, esto se me ocurrió ayer porque cuando leí lo que había preparado, advertí que estaban muchas veces la parte consensos. Y la verdad que la experiencia del 94 fue un momento en la historia argentina donde se logró un consenso que fue una reforma constitucional. Y este año se cumplen 30 años. Y cuando preguntaron, cuando el título decía el alcance o qué era lo que nosotros teníamos que seguir, ya sea como principios éticos o como directivas jurídicas, obviamente el artículo 75 yo encuentro dos. Una es el 75, inciso 22 de la Constitución, que son los tratados de derechos humanos, pero en el 75, inciso 19, la Constitución dice que corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Todo, sí. Sí, sí. Sí, obvio, ya terminé. Todo lo que se tiene que hacer es, o sea, todo esto, lo que nosotros tengamos que hacer sí o no con la inteligencia artificial, sí tiene que tener la participación de la familia y la sociedad y la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Entonces, si preguntan un alcance o algo que tengamos que mirar, me parece que es buena idea arrancar por nuestra Constitución. Así que bueno, muchas gracias, les agradezco su tiempo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las y los organizadores por la invitación. Un placer compartir esta mesa con tan destacados expositores y muchas gracias a ustedes por escuchar. Yo voy a hablar de algo que tal vez para muchos de ustedes no sea significativo porque va a ser un tema específico, voy a hablar de justicia digital, pero tal vez como introducción y para que se acerque un poco a ustedes lo que yo puedo decir, expresar que pensar en la justicia digital o en cualquier actividad de los poderes del Estado vinculada a la inteligencia artificial es en definitiva enfrentarse a los órganos de un Estado democrático, a los que se ocupan de organizar, de cooperar para que las relaciones en sociedad sean armónicas, y específicamente en el caso de la justicia es pensar en la actividad de aquel poder del Estado que va o que es responsable de la solución de conflictos cuando ya no nos podemos poner de acuerdo y que tiene la última palabra sobre la aplicación de las leyes y sobre la ejecución de los actos del Estado. Entonces voy a discurrir un poquito sobre lo que es la inteligencia artificial en este área del saber y quería comentar que lo que yo voy a decir es parte de un trabajo que acabamos de terminar con Débora, con Nicolás Pérez Felicioni que está por acá y con Diego Cosoy, como una aproximación al tema desde un proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Amador habló de Terminator, yo voy a recordar a Asimov, a Yo Robot en el año 50, donde se representaba el futuro y lo que él llamaba robots, que hoy podríamos identificar con la inteligencia artificial, y se preocupaba diciendo, supongamos que lo acostumbra al uso de tales robots, tenemos un eminente abogado, un buen alcalde es un robot, como asustándose de este futuro que ya está con nosotros. En realidad, el vínculo entre el derecho y la técnica siempre fue fuerte. En la antigüedad, la organización de historias y discursos sagrados se volcó en una compilación de registros de escritura, y haciendo un paneo muy rápido, mucho más tarde en el tiempo, la máquina de escribir y luego las computadoras terminaron reproduciendo maquínicamente cuestiones que tuvieron que ver, por ejemplo, con las indemnizaciones de los grandes daños de la Revolución Industrial o lo que nosotros llamamos la constitucionalización del derecho. Hoy tenemos lo que podríamos decir una disección informática del lenguaje
y hubo un gran movimiento que tal vez conocen en sus disciplinas, que se llama de lenguaje claro, que tuvo y tiene mucha presencia en el derecho, que hoy podemos ver que tal vez no fue tan autónomo, tal vez estuvo pensado justamente en consonancia con los desarrollos de inteligencia artificial, porque facilitando y clarificando el lenguaje, en definitiva, digamos, allanamos el camino para que esto penetre estas áreas. Y esta disección informática del lenguaje hoy lleva a predicciones sobre el contenido, el futuro de las sentencias, va a haber condena, no va a haber condena, se va a condenar por tal monto, y también a un futuro en el cual también se piensa en sentencias algorítmicas en sí mismas. Sobre el concepto de justicia digital, que está en tensión, hay controversias en cuanto a cómo definir este tema, hay un sentido amplio de esta idea que tiene que ver con una variedad de fenómenos que impactan en la justicia, que incluyen lo que llamamos justicia predictiva, las legal tech o aplicaciones jurídicas y hasta la blockchain, que se utiliza también en derecho para los contratos inteligentes. Pero en sentido estricto nosotros hablamos de justicia digital como lo que acabo de decir, predicción del resultado de sentencias o incluso automatización mediada por inteligencia artificial de las decisiones judiciales en sí mismas. Y esto lleva a una serie de preocupaciones. O sea, por un lado, los fantasmas de la sustitución humana por tribunales de carácter cibernético, robótico, el riesgo concreto para el sistema democrático de gobierno y además, por supuesto, para las fuentes de trabajo. También grandes pensadores del derecho, Ricardo Guibur, un filósofo digamos, de muchísima trayectoria, en realidad dijo que nunca podría el derecho de algún modo filtrarse y ser totalmente atravesado por lo que venían a ser sistemas automáticos. Todavía cuando no existía esta, digamos, presencia tan extensa de la inteligencia artificial, decía, el jurista está habituado a las medias palabras, a los argumentos inconcluyentes, a un método que se parece más al arte que a las matemáticas. Entonces era, digamos, poco optimista con respecto a cómo podrían avanzar estas innovaciones en el ámbito del derecho. Y sin embargo las tenemos con nosotros. Y más específicamente en lo que hace a la inteligencia artificial, ¿qué se dice como preocupación que planteaba esta mesa en cuanto a cuáles serían justamente preocupaciones, insisto, con relación a la inteligencia artificial? Primero, pensar en un solucionismo que sería prescindente del derecho y de la verdad. La cronología de los juicios podía cambiarse y llegarse a una solución antes de, digamos, el procesamiento del conflicto en sí mismo y antes de que el juicio, un proceso judicial, provoque ese remedio que en algún punto pretende ir curando. A su vez, el congelamiento de las decisiones, de las sentencias, en base a los criterios dominantes, porque la inteligencia artificial trabaja con grandes cantidades de datos sobre el pasado y esto impediría en todo caso percibir y utilizar criterios distintos a los de la correlación propios de estos sistemas técnicos y, digamos, prescindir de la causalidad y los análisis que permiten justamente concebir el futuro e ir acompañando con el derecho a las figuras nuevas que se van presentando en la sociedad. A su vez, los juicios masivos o de pequeño monto, por ejemplo en materia de consumo o en materia laboral, podrían terminar formando parte de subsistemas en los cuales privaría una privatización de la palabra y del juicio en sí mismo con sus derechos en materias donde justamente quienes pretenden que se reconozca su derecho son personas especialmente vulnerables. Y hay quien ha dicho, Amrani Mekki, por ejemplo, desde Francia, una gran jurista del derecho constitucional, que incluso se privaría de esa porción de alma que ponen los jueces en los juicios y la eficiencia propia de estos sistemas llevaría tal vez un procesamiento inadecuado y de imprevisibilidad del ambiente con dependencia de un entrenamiento o una educación de los sistemas posiblemente sesgada y con riesgos propios que no son aquellos del sistema judicial. En realidad en la justicia nosotros ya tenemos grandes digamos, desarrollos tecnológicos presentes, Internet, lo que llamamos expediente electrónico, las audiencias a distancia, pero en materia de inteligencia artificial, el planteo que se hace es que estaríamos justamente ante una tecnología, hoy se utiliza mucho la palabra, digamos, en el sentido disruptiva, y entre las tecnologías disruptivas ya presentes en nuestro medio hablamos generalmente de la energía nuclear de un lado y del transporte de la aeronavegación por otro. Si pensamos en estas otras dos tecnologías, están muy fuertemente reguladas, aunque están mucho más adheridas a lo físico que la inteligencia artificial, y en el caso de la energía nuclear, incluso en gran parte en poder de los estados, cuando pensamos en los
sistemas de los LLM, un 95% estaría en manos privadas y esto ya nos genera cierta alerta también. Sobre los usos específicos vinculados al derecho y a la justicia, bueno, más allá de algunos genéricos como pensar y digamos, estimar la asegurabilidad de riesgos o la cobrabilidad de deudas bancarias, etcétera, en lo que tiene que ver con los juicios, la inteligencia artificial se piensa para lo que es búsqueda de fuentes, de fundamentos, búsqueda de jurisprudencia, más allá del uso del criterio de palabras clave, y, por ejemplo, la facilitación de acceso a las personas comunes a lo que es justicia, mediante tal vez chatbots sin necesidad de acudir a un abogado, o también en la estrategia de gestión de juzgados a distintos fines. Ahora bien, pensando en la tecnología que especialmente preocupa hoy en día, en la inteligencia artificial generativa, voy a llamarla IA-Gen, hace poco hubo alertas de grandes pensadores de nuestro mundo. El Papa Francisco, en la conferencia del G7 en junio de este año, dijo que en lugar de llamarla generativa, debiéramos llamarla reforzadora, porque no desarrolla conceptos o análisis nuevos, sino que repite lo que encuentra dándole una forma más atractiva, y cuanto más repetida encuentra una noción o una hipótesis, más considera legítima y válida, la considera legítima y válida, y lo que hace en realidad es reordenar los contenidos existentes, contribuyendo a consolidarlos, muchas veces sin controlar si tienen errores o prejuicios. El inmenso pensador Noam Chomsky, con relación al ChatGPT, dijo que era una especie de reproducción de banalidad del mal, porque produce un plagio con apatía y elusión de responsabilidades. Resume los argumentos estándar de la literatura, mientras en una especie de autocompletado se niega a tomar una posición sobre nada, apela no solo a la ignorancia, sino a la falta de inteligencia, y en última instancia ofrece una defensa de solos y órdenes, trasladando la responsabilidad a sus creadores. Saden, un verdadero crítico de estas tecnologías, alerta sobre un mundo en el que la mayor parte de los empleos que pertenecen al sector servicios quedarían acabadas la mayor parte de las profesiones que requieren largos años de esfuerzo y estudios, porque serían reemplazadas justamente por métodos de inteligencia artificial que realizarían estas tareas mucho más rápido, en forma fiable y económica. Esto sin hablar sobre el tema de la indistinción generalizada y sobre la falta de citación de autoría. Algunas preocupaciones específicas que se dieron en el medio jurídico, en los juicios, tienen que ver con algoritmos, por ejemplo, para digamos, anticipar probabilidades de reincidencia, un famoso sistema utilizado como asesor de tribunales en los Estados Unidos, COMPAS, demostró verdaderos sesgos en materia de justamente reincidencia, comprometiendo a personas básicamente afroamericanas y al debido proceso de la igualdad ante la ley. El gran problema, de todos modos, actual en la Argentina, personalmente lo veo en la utilización de inteligencia artificial generativa en la justicia, en una combinación entre búsqueda de fuentes como fundamentos de la sentencia y creación de las mismas decisiones, porque justamente por la ubicuidad y gratuidad de los sistemas de ChatGPT, esto es algo que directamente se puede hacer y podemos estar siendo actualmente sentenciados por sistemas de inteligencia artificial sin participación humana y revisión de estos aspectos. Vale la pena también comentar que, a diferencia de los términos y condiciones, o sea, de las leyes internas que se dictan las redes sociales, si ustedes se toman el trabajo y miran esos términos y condiciones en el ChatGPT, encontramos digamos, unos textos y unas reglas mucho más acotados que en esencia dicen tres cosas. En primer lugar, dan una invitación a retroalimentar el sistema, un sistema de feedback, donde agradecen los comentarios y advierten que pertenecerán a la desarrolladora, que hará un uso irrestricto de esos comentarios sin compensación. En segundo lugar, establece una especie de autolimitación de la responsabilidad que puedan tener por los resultados dañosos del uso del sistema y de montos posibles de indemnización, y finalmente algún tipo de normativa en materia de derechos de autor. En la jurisprudencia, es decir, en la decisión de los tribunales, ya aparecen algunas reflexiones sobre el uso de estos sistemas. Por ejemplo, un tribunal de Corrientes el año pasado utilizó inteligencia artificial generativa, y lo dijo, para traducir la sentencia en lenguaje claro y así que lo pudiera entender la persona que estaba siendo destinataria de esta sentencia. Hubo un par de tirones de oreja, yo diría, al uso del ChatGPT, uno en un caso de Brasil del año 2022, donde mediante una circular se dijo a los jueces que no podían utilizar ampliamente este tipo de herramientas de lenguaje a gran escala, que no recomendaban el uso de estas técnicas para la investigación del lenguaje, sino solamente como meros asistentes.
Y el año pasado una sentencia estadounidense, el Estado de Nueva York, que fue también bastante publicitada en los medios, donde una persona que había sufrido un daño en un avión, el caso Mata con Avianca, y demandó por daños y perjuicios. Por esa razón, en la oportunidad de recibir la defensa de su abogado, este abogado usó el ChatGPT, que hizo una cantidad de referencias a precedentes jurisprudenciales, es decir, a sentencias previas de tribunales que no existían. El tribunal advirtió esta situación y tomó las siguientes medidas. Multó al abogado y lo obligó a notificar esta decisión que castigaba al profesional, a su cliente y a los jueces que habían sido falsamente citados. Últimamente, el mes pasado, una sentencia de un máximo tribunal con referencia al uso de estas técnicas, el Tribunal Constitucional de Colombia, dijo que su uso no vulneraba el debido proceso, pero intimó al Consejo Superior de la Judicatura para que en un término corto, 4 meses, dictara una especie de reglamentación que, respetando los criterios de transparencia, privacidad, responsabilidad, no sustitución de la racionalidad humana, etc., de algún modo ordenara el uso de estas tecnologías. A nivel local, voy a citar solo, algunos ya fueron mencionados y muy bien, pero la Corte Suprema de Justicia, en el caso de Negri, que fue el que trató la cuestión del derecho al olvido, advirtió también sobre su preocupación por estas tecnologías, justamente por los interrogantes que planteaban en materia de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. El reglamento europeo se ha hablado mucho, pero entre los sistemas de alto riesgo, justamente, incluye a los sistemas de IA destinados a ser utilizados por una autoridad judicial o en su nombre y para investigar e interpretar los hechos y el derecho o aplicar la ley. Del mismo modo, cuando lo hicieran organismos alternativos de resolución de disputas. ¿Y por qué? Porque tenía efectos o tendría efectos potencialmente importantes para la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Este año se entró en vigencia un programa nacional integral de inteligencia artificial dependiente del Ministerio de Justicia, donde específicamente para evitar riesgos se llama a una evaluación del impacto a través de estudios y auditorías previstas para la implementación de cualquier tipo de estas tecnologías en el área de la justicia y del Ministerio de Justicia. Ya para ir cerrando, 2 reflexiones finales. Una referida a la inteligencia artificial en educación. Sabemos todos que genera, digamos, una alerta en general en esta materia. Muchos se preguntan ya para qué tendrían que ir los niños, niñas y adolescentes a la escuela si pueden aprender lengua y matemática con sus dispositivos de inteligencia artificial, con el ChatGPT. Las instituciones educativas cambian estrategias, prohíben su uso en algunos casos. A nivel, bueno, también voy a nombrar nuevamente al Papa, que con respecto a esto dijo que la educación debería dar a los estudiantes la posibilidad de una reflexión auténtica. El riesgo de reducirse a la repetición de nociones que se consideran cada vez más incontestables por ser continuamente presentadas, justamente estaría minando el proceso educativo en ciernes. Y en Derecho aparecen y se publican ciertas estrategias de aprendizaje con la herramienta mediante prompts o instrucciones y correcciones que a mí me hacen pensar en un doloroso intercambio a nivel universitario entre profesores y alumnos si el algoritmo portador de la verdad jurídica estuviera reemplazando las fuerzas clásicas y centrándose en la actividad áulica. Entonces, con todo esto, algunas reflexiones finales. De un lado, con relación a lo que podría ser inteligencia artificial en justicia y, por otro lado, a lo que podría ser su aplicación en la educación, al menos universitaria. En términos generales, valdría la pena que cada instalación o cada desarrollo de este tipo de sistemas, además de pensar o de plantear las posibles ventajas y desventajas y oportunidades, se base en informes socioambientales sobre su procedencia, funcionamiento, finalidad y efectos esperables. No solo pensar en los beneficios de la innovación, sino también en el resguardo de la función jurídica, en la resolución de conflictos en nuestra sociedad, y para esto tendrían que participar de los desarrollos y las decisiones que se tomen expertos que se ocupan del lugar que ocupa la justicia en nuestras sociedades. Es decir, no solo especialistas en tecnología, tampoco solo especialistas en derecho, sino científicos sociales, filósofos, etc. Por otra parte, las consideraciones sobre justicia social, distributiva de derechos humanos y respeto a las normas fundamentales debiera estar siempre presente. Vale la pena recordar, y para conciliar los criterios economicistas y matemáticos de la inteligencia artificial con los que ahora estoy planteando,
que el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución del 94 promovió el progreso de la ciencia y la tecnología, pero siempre con beneficio del desarrollo humano de los ciudadanos de la nación. Y esto implica una necesidad de evaluación del impacto de esta tecnología en cada ámbito. Pensar también que esta práctica nos va a ir moldeando y va a influir en la enseñanza, en el conocimiento y en las acciones y decisiones que se tomen. Y pensar también, en esto apoyo a Debbie, en el sentido que tal vez que más que reglamentaciones éticas tenemos que pensar en reglamentaciones jurídicas que establezcan qué es lícito y qué no lo es, o qué es riesgoso y qué no lo es. Finalmente, y ya más desde lo operativo y judicial, pensamos que tal vez la inteligencia artificial generativa debiera ser atravesada por verdaderos procesos de ensayo. Piensen ustedes, y esto lo dice la ley, el Código Civil y Comercial, que si se hace una investigación en seres humanos, artículo 58, hay que hacer un largo proceso, hay que plantear un programa, esto tiene que ser aprobado por distintos organismos, atravesar la práctica de un comité de bioética, tener un consentimiento informado adecuado, y esto ahora para pensar en investigación en seres humanos individuales. Acá estamos ante un experimento social a gran escala en todo el mundo y sucede, nada más, sin ningún tipo de filtro en algún punto. Por eso la necesidad de un ensayo necesario, a nivel judicial tal vez la información, por ahora tal vez el desaliento, pero la publicitación de los ensayos que se hagan, el relevamiento de lo que sucede, para justamente que avance, para poder decir esto sí, esto no. Por otra parte, mantener o instalar instancias de oralidad que justamente conservan el componente humano hasta que haya prueba suficiente sobre lo que estamos hablando. Y finalmente, tal vez en lo que tiene que ver con educación, pensando en la situación áulica en el aula, tal vez promover un uso acotado y circunstanciado, o sea, planteando también todos estos aspectos que hacen pensar en los riesgos que significa este tipo de tecnologías y pensando más en lo que sería una filosofía de la educación, en derecho y tal vez en las más variadas disciplinas, una profunda consideración del sentido y de lo que significa la universidad, que no solo está para la formación en oficios y profesiones y en la práctica propiamente dicha, sino, y acá me apropio de algunas palabras del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, para promover la cultura mediante estudios humanistas, la formación integral, la responsabilidad cívica y la atención de los problemas de nuestra comunidad. Muchas gracias. Bueno, no sé si nos queda algún minuto, Ariel. Bueno, muchas gracias. Si nos queda un minuto, bueno, creo que hay una guía con el artículo 75, 19. Pero bueno, no sé si quieren comentar algo más, capaz de decir de manera sintética cuáles podrían ser las claves para legislar, bueno, básicamente para proteger los derechos fundamentales, como había dicho Amador, y cómo se contrapone esto con las sentencias algorítmicas que habías mencionado, Sandra, y con la gobernanza de los privados con respecto a esto. Si quieren dar alguna respuesta para finalizar, o alguna otra palabra, algo que quieran decir.